Estamos conversando con Darío Poblete, director de finanzas de Allsec Technology. ¿Cómo le va? Bienvenido a Tecnológico. ¿Cómo anda su jornada? Hola, todo bien, gracias, Klaus. Muy bien, gracias a Dios. Genial. ¿Por qué robotizar nuestros procesos y en especial esta cadena de suministro es importante en estos tiempos que estamos viendo? Mira, básicamente porque estamos en un momento bastante crucial en donde las organizaciones los próximos 2 años van a estar sometidas a un estrés muy importante en términos de poder aumentar rápidamente su productividad. Y cuando hablamos de aumentar su productividad, significa, y siempre lo menciono, digamos, como decía el CEO de Uber hace algunas semanas atrás, hacer más con menos. Una frase que eventualmente puede ser tan trivial, digamos, y tan repetida, pero que de alguna manera las organizaciones ahora deben vender más, deben producir más, deben equivocarse menos, pero lamentablemente no van a tener mucho disponible como para hacer mayor cantidad de inversiones, incrementar su planilla, incorporar nuevos profesionales, eventualmente generar nuevos productos y servicios, etcétera. Pero lo podrían hacer considerando que la gente que trabaja en esa organización tuviera tiempo para poder dedicarse a actividades que realmente generen valor. ¿Ah? Entonces la inteligencia artificial a través de robots, que es una tecnología que se denomina RPA, por las siglas en inglés, Robotic Process Automation, permite de alguna manera automatizar, robotizar, digamos, estos procesos que suelen ser rutinarios, habituales, que generan y consumen, digamos, de alguna manera muchas horas hombre, y por otro lado, si bien no generan valor, el equivocarte o el no hacerlos puede causar un perjuicio económico. Digamos. Entonces, la idea es tomar esos procesos, robotizarlos y liberar a tu equipo para que esos talentos se dirijan a generar nuevos productos y servicios, lo que mencionaba al inicio, a generar innovaciones, a relacionarse y estar en contacto mucho más con los clientes, y que a la larga es ser más productivo, pero de una manera personalizada. ¿No? Y en ese proceso todo trabajo se puede ir automatizando o ir agilizando a través de este tipo de robots. Y en esa misma línea también le pregunto si es que se puede ir aprendiendo, justamente este mismo rol podría ir aprendiendo y generando quizás algún tipo de curva de aprendizaje avanzada para que obviamente vaya mejorando o este algoritmo vaya también potenciándose. Bueno, hay dos temas. En general, el algoritmo puede ser programable y se programa desde un inicio. Sin embargo, a diferencia de los proyectos de inteligencia artificial puros, en donde la inteligencia artificial me permite manejar un sinnúmero o muchas grandes cantidades de información, toda esa información que no puedo tratar yo en una planilla Excel y me genera eventualmente algunas simulaciones de hechos futuros para bajar riesgo o simular cómo sería el impacto de un producto si sale al mercado, dónde puedo ubicar, por ejemplo, un local para que me vaya bien, cómo son los gustos de los consumidores, etcétera. Bueno, eso es como es de alguna forma un proyecto de inteligencia artificial puro, ¿eh? En su esencia. Sin embargo, esta tecnología que yo te menciono, si bien utiliza inteligencia artificial, que permite leer documentos como Word, como Excel, hacer operaciones también en Excel, el leer y ver mails, y también procesadores de textos como Word, todo yo lo debo programar en el algoritmo, el famoso if, then, else. Si hace tal cosa, hago tal cosa. Si no pasa tal cosa, hago esta otra cosa. Entonces eso yo lo programo antes, ¿vale? Entonces, sin duda, me permite generar este algoritmo que se define en base a un proceso. Y respondiendo a tu pregunta, cualquier tipo de proceso, sin embargo, uno tiene que también analizar la rentabilidad de la inversión que estoy haciendo con este robot. Y por eso la idea es que absorba procesos que, como decía en un inicio, sean repetitivos, consuma muchas horas hombre, pero si te equivocas o no lo haces, va a tener algún perjuicio importante. Ejemplo de eso ahora en Chile y con los clientes que estamos teniendo. Seguramente tú has escuchado y nuestros amigos y amigas que nos están escuchando el hecho de que tienes que subir mucha información a dirección del trabajo. Entonces, empresas que tienen mucha rotación de personal, como las que subcontratan personas o de alguna manera en ellos tercerizan ciertas funciones, estamos hablando de personas que a veces tienen 300 empresas, 300, 400 personas trabajando, y esos contratos a cada rato tienen que ir subiendo, bajando de la dirección del trabajo, más las planillas, remuneración, etcétera. Bueno, y la gente de recursos humanos, uno debería tenerlas concentrado en buena selección y reclutamiento personal, preocuparse de la capacitación, preocuparse de los beneficios para la gente, etcétera. Pero sin embargo, en alguna empresa están hasta las 12 de la noche digitando esta información porque más encima el servidor de dirección del trabajo no es muy bueno. Digamos. Ahí hay un ejemplo, déjaselo un robot. Tenemos un ejemplo más dirigido al tema logístico, digamos, en la cadena de suministro, un cliente que tenemos en México,
En México, cuando tú sacas un camión y lo haces transitar en carreteras mexicanas con carga, por tema de contrabando, narcotráfico en general, hay mucho control y eso tiene que tener un permiso especial. Y ese permiso especial es que tú debes digitar la guía de despacho en una página del gobierno. Y ahí le llega una especie de pase de movilidad al chofer a su celular, con el cual, si lo controlan en la carretera, no le quitan, no lo multan, etcétera. Bueno, teníamos ahí un cliente que tiene como 600, despacho de 600 camiones al mes, y claro, tenía 5 o 6 chicas digitando todo el día, se equivocaban, a veces no iban, y generaba todo un estrés, ¿eh? Reclamos de clientes. Hay toda una cadena de errores y de problemas de alguna forma se generan a través de este tipo de situaciones. Y ahora aquí hicimos, bueno, hay un robot que está día y noche, que trabaja 24/7, solo haciendo ese trabajo, sin equivocarse, y lo más interesante, y las empresas no están reemplazando a la gente, la están dirigiendo, en este caso particular, a las 6 chicas las incorporaron a otro trabajo, por una empresa grande que tiene varios problemas, varias situaciones. Entonces, lo que estamos viendo es que las empresas toman a sus talentos, como decía en un inicio nuevamente, y los dirigen a algo que sea más interesante, especialmente las nuevas generaciones, que lo que yo llamo el timbraje digital, no lo quieren hacer, quieren aportar en las organizaciones, quieren darse cuenta que están siendo una persona, un profesional que de alguna forma está ingiriendo o incentivando el valor que están entregando a sus clientes en las organizaciones. Entonces, tómalo eso, tómalo para ello, no para estar tipeando y digitando todo el día, no tiene ningún sentido, digamos. Sentirse útiles. Absolutamente. Y en esa misma línea, por ejemplo, estos principales problemas que ustedes han tenido quizás para hacer esta instancia o esta integración de robots, ¿qué podemos ir encontrando? Quizás las empresas se sienten con esta inseguridad de ir entregando más tecnología dentro de sus servicios, o quizás algunos dicen que este tipo de proceso igual lo podemos hacer nosotros, quizás para ahorrarse ciertos pesos a través de este tipo de soporte. ¿Cómo han visto ustedes también esta llegada y cómo poder también subsanar esto y hacer una evangelización de los robots, quizás para una adecuación y quizás una mayor profundización de esta misma herramienta? Sí, no, muy interesante, claro, tu pregunta, porque aquí vamos con algunos números. ¿Eh? En los robots, cuando se comienzan a incorporar, y hay data documentada, no solamente en Sudamérica, sino que en el mundo, puede llegar a incrementar la productividad de una empresa hasta en un 60%. Un robot tiene la posibilidad de absorber el trabajo repetitivo, habitual, tedioso, todo lo que mencionábamos hace un rato atrás, de hasta 3 a 5 personas. Estamos hablando de un solo robot que no para de trabajar, está 24/7, día y noche, todos los fines de semana, los feriados, no descansa, no hace pausa. Es una persona en promedio, pero trabajando, podemos decir que estará sin parar unas 6 horas, 7 horas, porque será el almuerzo, los traslados, el café, la conversa, el baño, en fin. Y ni hablar en vacaciones, ni hablar si la persona se enferma con justo derecho, digamos. Entonces, es lo mismo que tuvimos en la década del 90, de alguna manera, cuando irrumpió el mail, cuando irrumpió Internet, etcétera. Esto está generando una cantidad de nuevos trabajos, una cantidad de nuevas profesiones, puestos de trabajo que va a ser muy, muy interesante. Entonces, nosotros donde implementamos robots, estamos viendo que la gente que está en la implementación, los key users que empiezan a entregarle estos procesos a los robots, se capacitan de forma tal que están aumentando su empleabilidad. Porque al igual que antes, cuando decía, oye, mira, yo, por ejemplo, no teniendo nada que ver, pero seguramente a nuestros amigos y amigas habrán escuchado cuando a veces uno de los currículos decía, no, que yo participé en certificación ISO 9001, por así decirlo, en la empresa donde estaba, o participaba en auditorías externas, o de alguna manera me certifiqué, no sé, pensando en Perú, BAC, BAS, que es contra el narcotráfico y exportar con las buenas prácticas, etcétera. Eso aumentaba tu empleabilidad. Bueno, eso se está viendo con la tecnología como inteligencia artificial, la robótica, estos RPA, que la gente que está involucrándose, después, si a veces cuando son empresas un poco más grandes, las toman y dicen, que haceme lo mismo en Perú, haceme lo mismo en Bolivia, haceme lo mismo en Argentina, no sé, de los países que puedan operar, estoy hablando de empresas que operan en distintos países latinoamericanos. Y ni hablar de los demás en el mundo, digamos, porque nosotros somos, nuestra estrategia es ser low cost. Nosotros implementamos con una estructura de costo muy liviana. El retorno de la inversión está dependiendo del proceso y la capacidad que tenga la organización entre 6 meses y un año y medio.
retomar, digamos, obtener el beneficio de recuperar el capital. Pero por otro lado, el robot está listo en 8 semanas, 10 semanas, ya está operando. No estamos hablando de sistemas como los ERP o WMS, estos sistemas grandes, robustos de contabilidad que a veces duran meses, inclusive años, digamos, cuando son ya más grandes. Y las organizaciones que están tomando esto, yo diría que son todo tipo de empresas, por cierto, pero indudablemente que la pyme todavía les falta una capacidad importante, primero financiera y segundo de cantidad de operaciones, aunque hay algunas que han preferido comenzar desde ya a trabajar con esta tecnología para solventar y soportar su crecimiento y enfocarse específicamente en los clientes, dejándole el back office a los robots, ¿no? En el fondo. Entonces, hay muchos ejemplos. Lo que hemos visto nosotros es que la gente está aumentando su empleabilidad, la gente que está dejando sus procesos está cambiándose a áreas que son más interesantes. El mejor ejemplo es un cliente que Costa Rica, por ejemplo, que tiene 3, 4 contadores, están la mitad de la mañana, contadores auditores que estudian 4 años, que no son personas que se preparan de un día para otro, digamos, pero estaban la mitad del día bajando solo cartolas de banco de las páginas web de los bancos para hacer conciliación bancaria. No tenía ningún sentido. Tú las quieres para analizar cosas, para generar valor desde sus respectivos departamentos. Entonces la pregunta no es si lo voy a hacer o no, la pregunta es ¿cuándo lo voy a hacer? Esa es la pregunta del management que debería primordial ahora. Y en esa misma materia, por ejemplo, ¿se puede personalizar este algoritmo? Usted comentaba que van trabajando con diversas empresas, quizá ir asociándolo a algún perfil, no sé, chileno, argentino, brasileño, donde quizás los conceptos, quizás la importancia va orientada quizás a otro tipo de resultados o a otro tipo de estadísticas que va buscando también este usuario. Absolutamente. Nosotros implementamos robots en Colombia, en España, en Chile. Estamos empezando a hacer cosas en Perú, en México también estamos implementando y en Centroamérica en general. Y también estamos mirando a otras economías un poco más grandes porque economías como la norteamericana, por ejemplo, que pueden hacer esto, pero sale carísimo, digamos, porque a la hora hombre te das cuenta de la estructura de costo. Nosotros tenemos una estructura de costo que todos los programas, los programadores que tenemos, que están en distintos países, trabajamos bajo el paquete de home office, en definitiva, ¿no? No tenemos estructura de gastos fijos importante y lo que hacemos es, tú comprar, tenemos más de 10 tipos de robots y lo elegimos de acuerdo a lo que necesita el cliente. Y ahí voy a tu pregunta específicamente. Tú me dices, mira, Darío, yo tengo un proceso de recursos humanos, en IT, en auditoría, ni hablar en finanzas y contabilidad, y en logística, en la cadena de suministro. Perfecto, veámoslo. ¿Qué tengo que hacer? Debo filmar el proceso y eso me lo filmas tú en un video, me lo entregas o bien hacemos una reunión remota y lo filmamos en donde el key user me va explicando paso a paso, como si yo fuera un niño de 7 8 años, qué es lo que hace. Y toda la documentación que está incorporada en ese proceso, el input y los outputs, qué es lo que sale. Si de repente tienes que ingresar facturas en PDF, por así decirlo, bueno, dame los formatos, los informes que tú necesites generar, dame todo eso, las planillas que lee por el robot, puede leer planillas, y yo me demoro unas 2 3 semanas en analizar esto y te digo, por intermedio de una propuesta comercial completa, te digo, ¿cuál es la recomendación del robot que nosotros te hacemos? ¿Cómo sería el algoritmo que programaríamos en ese robot personalizado lo que tú me estás pidiendo? Todo obviamente habiendo analizado la factibilidad de poder hacerlo, porque puede que no, para eso es esta etapa, digamos, que no tiene ningún costo, de hecho. Y por otro lado, ¿cuál es la carta Gantt? ¿De cuánto nos vamos a demorar? El robot es súper interesante porque puede hacer más de un proceso. En la misma licencia que se paga anual, te permite hacer un proceso en la mañana, un proceso distinto en la tarde, en la noche otro, en los fines de semana otro, hasta que el único límite que tiene el robot es el tiempo, digamos. Es como que se llena de trabajo, de pega, digamos, y ahí necesitas otro robot. Me quedan un par de consultas para ir finalizando. Agradezco el tiempo y la disponibilidad de conversar acá en el programa. La primera de ellas orientada justamente a cómo poder mejorar la industria logística. Sabemos que hay momentos donde se vienen generando altas demandas, altas exigencias de los usuarios. Y aquí en esta misma línea también estos robots nos podrían ir ayudando a que quizás estos tiempos de entrega vayan mejorando, a que quizás nos estemos adelantando algunos tiempos donde justamente este proceso vaya cortándose y vaya mejorando. Claro, sin duda hay que pensar que por lo menos esta tecnología RPA no es la robotización física, ¿ah? No son los robots que sí te pueden los materiales en las bodegas o que eventualmente pueden hacer un trabajo más bien físico. Estos se dedican específicamente a lo que es transformación y manejo de información. Todo lo que sea ingreso de despacho,
emisión de factura, ingresos de factura, emisión de informes de gestión, controles de inventario, información, mira, la cantidad de información, la cantidad de tiempo que lamentablemente no solo los ejecutivos, sino que las personas tienen que invertir para ir detrás del dato. ¿Ah? Me he encontrado empresas que tienen que hacer trasvasijes de información de un sistema a otro, porque tienen un lado tienen el inventario, pero en otro lado tienen otra cosa, la contabilidad, por ejemplo. Ni hablar del transporte internacional, que se manejan una gran cantidad de documentación como Air Will Bill, los BL, esto en transporte aéreo y el transporte marítimo respectivamente, y toda esa información que viaja en mails, habitualmente viene escaneada en formato PDF, hay que redigitarla. Entonces, tengo un cliente que cuando tiene que hacer un negocio con China, tiene que esperar 2 días, porque le responde ahora, ellos tienen la diferencia horaria, me cae el mail mañana, y si yo tengo que decirle algo distinto, ya estoy pasado mañana. ¿Te fijas? Bueno, nosotros pues, estamos estandarizando la información que debe leer el robot, que se envía desde otro mercado, y la respuesta que debería entregar. Entonces, ya llegas en la mañana pensando, por ejemplo, en los freight forwarders, que son las empresas que hacen transporte internacional, y ya encontró trabajo ya realizado, no solamente con las respuestas que ya se coordinaron de los embarques cuando son el caso de importaciones, que es lo más o menos típico que hacen estas empresas en nuestro país, y sino que también no hay error de ingreso, que también es algo complicado. Y cuando tú te equivocas en logística internacional, sufre cliente, sufres tú, hay toda una cadena, digamos, que los costos habitualmente quedan pegados a los intermediarios porque nadie quiere hacerse responsable. Y ni hablar de lo que es transporte terrestre. Ya te da el ejemplo con este caso, lo que sucedía con México, con este cliente que despachaba camiones. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que se pueden robotizar, se pueden automatizar, baja los errores, baja la incertidumbre y le das continuidad de operación a tu negocio. ¿Ah? No habría problema en pandemia, no habría problema en falla. En general, es como un usuario digital que no va a parar de trabajar y que tú estás contratando y está haciendo sus labores día y noche. Finalmente, saber qué pasa con aquellas empresas que desean incorporarse. Por ejemplo, tengo hojas escritas, hojas de papel que quizás que quiero robotizar, plantillas de Excel, donde muchas veces tengo toda esta información y no me he sumado a algún RPE o algún otro formato que me pueda ir. Esto se podría digitalizar y llevar a este formato de robots. Y ligado a eso, también saber si es que ustedes van ayudando a las empresas una vez que contratan este plan. Quizás hacer la asesoría, ir viendo consejos o algún tipo de apoyo que ellos puedan tener también para ir optimizando este robot y también sacándole mayor provecho. Ah, no, absolutamente. Por eso nosotros decimos, mira, porque a veces tenemos clientes que dicen, no, quiero robotizar todo. No, mira, toma 1, 2, máximo 3 procesos, implementalos. Nosotros felices de vender, naturalmente, pero queremos que primero le tomen el pulso a la tecnología. Porque una vez que tú la ves en funcionamiento en tus instalaciones, en tu empresa, en tu organización, tienes la posibilidad de comenzar a entender dónde más lo podrías aplicar en el fondo. Nosotros cuando hacemos la implementación desde el día uno, en este sentido, desde que filmamos el video que te comentaba, te estamos asesorando. Un poco para, inclusive de forma muy transparente, cuando vemos algún proceso que no tiene sentido robotizarlo, en términos del retorno de la inversión, lo decimos. Mira, esto no vale la pena. No, es que igual quiero hacerlo por razones X, Y. Ok, pero es tu decisión. Y ahí lo vamos robotizando. Pero nunca dejamos solo a los clientes porque no obstante, tienen que estar cancelando su licencia anual. Siempre nosotros tenemos paquetes de soporte, horas de ayuda para todos aquellos que quieran incorporar la tecnología. Hemos subido un montón de información a las redes, videos, demos, hemos hecho charlas, etcétera, digamos, sin ningún costo, y que justamente apuntan a que le perdamos miedo a este tipo de tecnología y entendiéndola como que no solo me permite ser más productivo, sino que también aumentar mi empleabilidad como profesional, digamos, porque tenemos que entender, o sea, el mundo va para allá y ya llegó en muchas partes, digamos. Entonces, es una ayuda porque no te reemplaza. Lo que hace, porque una actividad entre 90 y 95%, es como si tú tuvieras una extremidad adicional o hiciera más listo tu cerebro, porque te quita trabajo tedioso para que tú te ocupes de otras cosas que realmente puedas razonar, pensar, algo que al Machine Learning en términos masivos le faltan muchos años. Yo te mencionaba que todo lo dejamos programado en el algoritmo. Sin embargo, decisiones por sí solo, si no están programadas, obviamente esta tecnología no las va a considerar. Agradezco su tiempo, Darío. Justamente es un tema súper importante de ir robotizando, de ir avanzando con las empresas, porque justamente a través de este tipo
de idea de esta automatización de procesos, claramente vamos a ir avanzando en la productividad, en los tiempos de entrega y en muchas veces en ir reduciendo estos procesos repetitivos que justamente van a ir ayudándonos en cada empresa. Agradezco su tiempo y que tenga una excelente jornada.